Mis queridísimos Niners, Alexander Pinilla es el invitado a este episodio de 9% Podcast. Hablamos sobre cómo empezó su carrera en la comunicación y cómo poco a poco fue creando lo que hoy en día se conoce como el locutorio, un gimnasio de la voz y la comunicación para que muchas personas puedan entrenarse y mejorar este aspecto que, por cierto, hoy en día es tan importante. Grabamos al aire libre, por lo que me perdonarán si el audio de pronto se escucha un poco raro, pero lo importante detrás de esta charla es que el contenido y la historia que hay detrás de alguien que también se atrevió a salir de su zona de confort, que se atrevió a crear, a darle rienda suelta a sus sueños y anhelos, y saber que hoy en día Alexander Pinilla es uno de los locutores más reconocidos e importantes de Colombia. Bienvenidos a este episodio en donde repasamos la carrera de Alex vista desde la importancia de perseguir los sueños y sobre todo de lanzarse por ellos para hacerlos realidad. El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya. Bienvenidísimo Alex a 9% Podcast. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? Muy bien, Azor, muchas gracias y de verdad me gusta mucho estar acá en esta conversación y me encanta la idea, el concepto que tienes con este podcast, con los Niners y bueno, también para mí es un lujo. Bueno, nos conocimos realmente hace poco, pero qué bueno y qué chévere porque evidentemente yo también por ahí ya había visto cosas de tus proyectos, del locutorio, de todo lo que haces. ¿Qué has estado haciendo ahorita? Sé que estás un poco trabajando en varias cosas a nivel político. También cuéntanos un poquito de eso que estás haciendo ahorita. Pues, ¿qué estoy haciendo? Pues con el locutorio, que es un lugar que ayuda a las empresas, a las personas a explotar su voz, a comunicarse mejor desde su corporalidad, desde su mensaje, a comunicar su esencia pues de una manera auténtica, y somos como ese acompañante. Pues en ese orden, en este año digamos, electoral, pues evidentemente muchas campañas y personas que aspiran a ser elegidos en las legislativas, sea en el Congreso, Senado, Cámara, o en las presidenciales, pues nos buscan para al candidato mejorarles o fortalecer sus habilidades en comunicación. A varias, y pues estamos en una presidencial, acompañando a un candidato que tiene un gran contenido y unas habilidades, y creo que todo lo que están buscando es siempre una campaña, es cómo la gente ve mis fortalezas, cómo la gente puede emocionarse conmigo, cómo la gente puede conectarse conmigo, y eso es lo que hacemos en el locutorio. Así que ha estado muy movido desde diciembre esto, que estamos próximamente las consultas de partidistas, pues, o las coaliciones, y es el 13 de marzo. Bueno, ¿cuándo nace el locutorio y por qué decidiste crearlo? El locutorio nace en 2014 y, Azor, ¿cómo lo decidí crear? Fue como siempre he dicho que fue como una idea muy, muy espontánea. Yo quería un lugar que le hiciera homenaje a la voz, que le hiciera, en mi caso, pues la voz para mí, pero para muchos es como un commodity, bueno, entre comillas, un commodity, es que todos tenemos voz, casi todos, bueno, no vamos a hablar como de otro porcentaje de personas con otros tipos de problemas, pero digamos que en su mayoría la gente habla, ¿no? Y algo que es como para todos, que todos tenemos, hay como una paradoja, termina siendo único para cada uno, porque pues no hay una voz igual a otra, no hay una voz igual a la tuya, no hay una voz igual a la mía. Entonces yo lo que pasó en mi vida muy naturalmente y desde una bendición, creo yo, terminé sacándole un provecho inmenso a la voz sin yo como habérmelo propuesto, como que fue muy natural, y la voz de verdad me rescató de muchas cosas, me llevó a conocer gente maravillosa, desde mi esposa, ¿verdad? Yo gracias a mi voz creo que
nunca sé. Gracias a mi voz tengo mi mejor amiga. Bueno, tú quieres decir que me ha abierto puertas. La voz como abre puertas, la voz es una marca muy personal, es algo muy íntimo, es como hacer parte de la anatomía de uno, de la psicología de uno, de la historia de uno. Es como el sonido de uno. Entonces, gracias como a eso que ha pasado con mi voz, el haber hecho miles de comerciales, el haberle logrado muchas cosas con mi voz, un día como desde hace rato tenía con mi cabeza, oye, qué bueno hacer un lugar donde las personas lleguen, se tomen un café, hablen, dejen el celular a un lado, tenemos una cabina de grabación y donde aquel que quiere jugar con la voz lo haga, el que quiera cantar lo haga, y ya. Esa fue como mi intención. Y pasando por la zona aquí en Bogotá, y quería hacerlo cerca de la casa, yo quiero salir caminando a mi lugar, como un poco a la película. No vivo en la playa, pero entonces no tengo un café cerca de la playa y soy un pescador, no, entonces soy una persona aquí en Bogotá, en un barrio, y ojalá la tienda quede cerca, un poco así pensándolo a lo provinciano, pues. Entonces abrí en la zona G, vi un local y dije, aquí puede ser. Entonces así lo abrimos, y como un homenaje a la voz, y se fue como evolucionando, las mismas personas, la misma gente que me iba a decir, pero ahí me tiembla la voz cuando hablo en público. Yo tengo miedo a la hora de enfrentarme en público, a mí me dicen que suena aburrido, ustedes hacen también temas de corporalidad, entonces todo eso fue armando el locutorio y se convirtió pues en un gimnasio de comunicación porque estaba abierto al público. Un poco también lo que yo quería era sacar la voz, como más, masificar un poco la locución y el juego con la voz, entonces lo saqué abierto al público, que la gente pasara y lo viera, que eso no estuviera escondido en un edificio, ni en una primera o segunda página de Google, sino como estuviera a la vista de la gente, y así nació, y de nuevo pues la gente misma nos ha ayudado, y esto ha sido una idea de una voz compuesta por muchas voces, y hoy pues lo que hacemos es, como te digo, entrenar a muchas compañías, a muchas personas a que se comuniquen bien, a que conecten con su voz, pero a la vez también que conecten con su mensaje, que armen un buen mensaje y que corporalmente lo hagan también bien. Hay un tema de la marca personal que sé que manejas súper bien y que viene muy amarrado a lo que nos cuentas de, sí, la voz tiene algo que es único, que no todas son iguales, como tú lo vienes diciendo, y cómo has aprovechado de eso y cómo ahora ayudas a tus clientes, a las personas con las que trabajas, a que se convierta en su sello, en su marca personal. Es raro porque la gente dice, pucha, ¿cómo cambiar la voz? O como muchos dan como su diagnóstico, es que yo necesito, no sé, un candidato nos dice, es que yo hablo muy rápido, es que a mí no me entienden, ¿no? A veces a mí se me va perdiendo, se me va bajando el volumen. Es como que todo el mundo tiene su diagnóstico. No, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que la voz es, la comunicación, nosotros lo vemos como un músculo que hay que mover, que hay que ejercitar. La voz es piel también, las cuerdas vocales, piel, hay que estirarlas, hay que jugar, hay que atreverse a jugar. Yo creo que el tema de la voz es también un juego, no solo saber en dónde está la voz, como esa conciencia que pide todo aprendizaje. Yo creo que la voz o la corporalidad y todo es como, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué está pasando con mi sonido? ¿Qué es un tono? ¿A qué velocidad voy? Hoy el mundo, en mi opinión, va a una velocidad 1.5x o 2x a lo WhatsApp. La gente quiere algo rápido, sí. Y eso como entonces trasladarlo a la comunicación. Pero yo creo que es alrededor del juego, es alrededor de la práctica, es alrededor de la escucha y de la interpretación. Cuando hablo de escucha e interpretación es, bueno, la capacidad que yo tenga de darte a ti una indicación, una intención, y que tú la traduzcas en una voz, en otro sonido. Entonces pasa por ahí. Por eso cuando en lo que hablamos de ser un gimnasio, de valorar la práctica, el feedback, la técnica, la práctica y el feedback. De esa manera trabajamos. Devolvámonos unos añitos atrás, Alex. Cuando hacías radio, tenías un programa de rock. Cuéntanos de ese tiempo en el que descubriste, ok, quiero irme hacia acá, quiero agarrar este camino, descubriendo tu voz también, como dijiste, ok, esto está chévere, y te fuiste por ahí. Yo arranqué, bueno, o el mundo del rock lo probé fue con la Superestación, digamos que fue la segunda emisora en la que estuve. La primera fue una emisora tropical, o sea, una emisora de ciudad pequeña, de Armenia, una ciudad, una emisora de pueblo, pues, donde se sonaba todo el año música tropical combinado con salsa, y ahí arranqué. Y
arranqué pues también trabajando en un programa que escuchaba yo de niño, que era Salsa y Sabor. A mí me gusta mucho la salsa. Creo que es como, la salsa es como el rock and roll, en mi opinión. O sea, nace en Nueva York, el tema de, o sea, se parece mucho al rock, en mi opinión, la salsa. Y soy salsero, podría decir. Y ahí arranco en el 98 en una emisora que se llama Robles Estéreo. Después voy a una emisora, también paralelamente a una emisora AM, haciendo una emisora música romántica, o sea, lo que había. No hablaba, después sí me dejaron hablar, y ahí comencé como a emocionarse uno, bueno, emocionarme como cualquier persona, y decir, pucha, ya me están, escuché, yo la primera vez que di la hora en la emisora llamé a mi mamá al teléfono fijo, mamá, ya voy a dar la hora, porque había, no sé, la hora es patrocinada, ventanilla verde, me acuerdo, ventanilla verde, informa la hora, y yo, 5 de la tarde, 10 minutos. Mamá, divino. Y así llevaba a mi mamá también a la emisora, en la emisora romántica, para que me ayudara a seleccionar la música del mediodía. Y ahí después llega la prestación, como tú sabes, bueno, 88.9, Bogotá, pero pues había en Cali en su momento, bueno, en varias ciudades, no me acuerdo. Llegó al Eje Cafetero. Y ahí pues era un poquito rockera y estuve haciendo, bueno, como que me acerqué más a ese rock de los finales del 90, arranques del 2000, que era un rock así muy MTV, desde Korn, Limp Bizkit, bueno, Metallica, también Rammstein, y, bueno, hay una combinación de muchas, Slipknot, y combinado con punk y así, en la prestación. Pero he hecho la hora romántica, he hecho la hora de la salsa en diferentes emisoras, he hecho una hora de rock, he hecho la mega hip hop cuando estuve en la mega. Entonces, pues bueno, así he pasado por muchos géneros y cada vez, pues, desde el primer momento, hay muchas dudas cuando uno habla, o sea, y siempre habrá personas que a uno le dicen, en un momento me dijeron, no, esto no sirve, y esto no es cliché, la verdad sí me lo dijeron de frente el gerente, me dijo, esto no sirve, en su momento el gerente de la prestación. Nada, pero adentro había como, esa voz interna estuvo más compasiva, y como que dentro de mí yo dije, yo sí lo voy a hacer, yo creo que yo sí, más que sirva o no sirva esto, yo amo esto, me encanta esto, así lo haga, así no suene bien, lo quiero hacer. Sí. Y a términos de voz, Alex, porque yo también he pasado por ahí, sin ser ahorita pues un gran referente en la voz, pero sí, en la universidad, en ciertos momentos o en empresas en donde he trabajado, en radio, en lo que sea, no, pero es que usted no sirve para la voz. ¿Cómo uno identifica esa línea entre de pronto no tengo buena voz pero la puedo construir, o de pronto esos que tienen buena voz y no la saben aprovechar? Sí, es muy chévere lo que dices. A ver, tengo buena voz y no la sé manejar, o no tengo buena voz. Yo creo que todos tenemos pues nuestro propio sonido. Ahora, creo que lo primero que hay que hacer hay dos cosas. Yo creo que uno, por un lado, es como algunos ruidos que uno tiene, algunas, por decirlo de alguna manera, algunas cosas de técnica que uno debería como mejorar, no sé. Por ejemplo, a mí me sonaba mucho la S, y a veces me suena mucho la S por la posición, entonces, de la lengua, porque pues, por todos los, el tema fonoarticulatorio, por mi cara, por los músculos, por lo que pasa, por lo que soy, entonces eso genera un sonido. Entonces, por un lado es como hay veces que una R no suena bien o una consonante no suena bien, de nuevo por la posición, la fuerza en la lengua, lo que sea, como algo debe estar ahí, o hay un volumen muy bajo, o hay personas que de pronto saben que son un poco tímidas, introvertidas, y eso genera un sonido. Entonces como que hay un tema de técnica, y en mi opinión hay otro tema de una conexión como con lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy diciendo. Entonces ahí también eso genera otro sonido, o sea, como que la comprensión y la conexión con lo que uno quiere decir también, ahí la voz responde. Entonces hay un tema de técnica y otro tema de la capacidad que yo tenga de conectarme con lo que estoy diciendo. En mi opinión, creo que lo segundo para mí me resulta un poquito más importante, porque yo he escuchado voces que aparentemente no suenan bien, o como tiene un sonido, eso no, esa voz es chistosa, ejemplo, pero cuando hablo, cuando comunican, es como
pero me gusta cómo habla, me gusta como lo que dice, me gusta cómo lo dice. Y a veces suena un CC o a veces suena una R ahí medio, sí, abstraída, tiene el volumen un poquito bajo, no sé. Entonces, y en comercial nos ha pasado. Yo he visto, yo creo que una de las campañas que más me ha gustado es de un banco que la voz no era un locutor. Y me encantaba, yo decía, qué chévere esa interpretación, me encanta cómo suena. Entonces creo que todas las voces tienen la posibilidad de encontrar su propio sonido, no necesariamente parecerse a uno. Yo no creo que no hay un ideal de voz, es que la voz linda suena A, B, no. Yo creo que hay voces para determinados momentos, hay voces para determinados mensajes, para determinados lugares. Es encontrar el sonido para el momento, es encontrar el sonido para el lugar, es encontrar el sonido para el podcast, es encontrar el sonido para decirle a alguien algo, para una audiencia algo. Entonces yo creo que no hay una voz ideal, pero hay que encontrar una voz para un momento ideal, diría yo. Y creo que todos tenemos voz para eso. Yo creo que, en resumen, creo que todos podemos despertar nuestra voz, de verdad. Todos podemos despertar nuestra voz a medida en que porque también la voz está rodeada, te decía, de una parte psicológica también. Uno habla de una manera por cómo creció, lo que le dijeron, lo que pasó en su vida. Uno a veces grita, no necesariamente porque tenga una intensidad, un volumen que no pueda controlar, sino que hay algo dentro de uno inconscientemente o conscientemente que quiere que se oiga porque sí, porque no sé, porque de niño no me oyeron, estoy diciendo cualquier cosa. O hablo poco porque en algún momento me dijeron que no hablara porque era muy tonto, o que no sé, o cállese y le doy algo, o entonces uno empieza como a lo mismo, a uno no lo tira, nosotros nos tiramos a nuestros hijos y a nosotros nos tiran nuestros papás. Sí, o sea, como que eso es, pero así es un poco un poco la vida misma, ¿no? Como que así eso pasa. Entonces, eso que pasa de niños termina también reflejándose en la voz. Entonces, por eso hay un componente muy emocional, muy psicológico, hay un componente muy físico, por decir de alguna manera. La voz también te fue acercando, como lo venías contando ahorita, hacia la música, ¿no? Quiero irme un poquito por ese lado. Ya nos contaste, bueno, que hiciste radio en Armenia, luego fuiste avanzando. ¿Cuándo llegaste a la capital? Y sobre todo a incursionar un poco en este tema de la música, porque por ahí me voy a meter por el lado de MTM, creo que estuviste por ahí. Yo llego a Bogotá en el 2000, creo que 2002 creo. Sí, 2002. Salí de Armenia para Cali, siempre en radio. Entonces estaba en la superestación, bueno, en Robles, como te dije, en una emisora tropical, después en Radio Sea Milagro, que es en Armenia, ya no existen. La superestación, después me fui para Cali, a una emisora que se llama Planeta, hubo un chance de ir a Radioactiva, no lo tomé, porque me llamaron para trabajar, para venir a la Mega también, en Bogotá, y estuve, no sé cuántos años en la Mega, como 8 años, creo, 9 años, y después para la FM. Estoy en la FM, estoy en 40 principales. Después, hoy hago la voz también de los 40 digital. Y he hecho pues voces para otras emisoras. En ese camino estuve haciendo voces para muchas marcas. He hecho voces para muchas marcas. Llegó el canal Nat Geo también ahí. Y pues pero ahí como el tema de la música más bien estaba enfocado al tema de, pues digamos que en esa relación que siempre se generan con las disqueras y con algunos artistas. Creo que muchos que hemos trabajado en radio hemos tenido como las ganas o nos ha tocado como a veces irnos al otro lado, al lado del artista, de conectar, no sé, manejarle de pronto, hacer un poco de management con algunos artistas, de acompañar a algunos productores, de escuchar canciones que van a salir al aire. Entonces como que ese mix es como que a veces surge también naturalmente. Entonces sí, estuve como cerca de algunos estudios, no he trabajado en disqueras. Mi acercamiento también a la música fue hacer una salsa con unos amigos, que es Carlos Marín y Gigi Posada o Naranjo, después de un experimento que hicimos que se llama, que algo llamó Son Terapeutas, que era como un show de música y comedia, como si fuera una mesa de radio, y de ahí haciendo comedia con música, contando historias, o nuestro concepto era sanando corazones con música, con Carlos Marín y con Gigi. De ahí surge una idea de hacer una canción, y pues la verdad
yo sí soy un cantante frustrado, sino, sí, me encantaría haber hecho más en música. Yo creo que una de las conversaciones más chéveres que yo he tenido en mi vida la tuve en el podcast del locutorio con Sergio George, que es el productor de Marc Anthony, y fue algo para mí muy bacano porque yo siempre en los álbumes, en los CDs de Marc Anthony, cuando estaba en radio, cuando ya me gusta mucho Marc Anthony, y siempre Sergio George, y para mí fue como un gran momento hablar con él, hablar de su visión de la música, entonces, y de lo que hace como productor. Vemos que el tema de la música para mí ha sido como ese amor. Me hubiera encantado levantarme, pero pues no, nunca lo hice, y pues no he tenido como el chance de hacer lo que yo he querido hacer en la música, pero pues ahí está el sueño todavía. Está escuchando un podcast de Alejandro Marín, Sí. en el que estuvo Fabio Acosta. ¿Tuviste una cercanía con él en algún momento? Hoy en día manager de J Balvin. Yo sí, digamos que con Fabio, en ese parche pues de músicos o de gente que se convierte en manager, como te dije, gente que ha trabajado en disqueras, entonces uno con las disqueras pues siempre es amigo con el promotor, y el promotor uno lo conoce promotor y después termina siendo manager en un futuro de la nueva artista, o de Yatra, o de Juanes, o de Maluma, o Piso 21, entonces como que es un parche ahí que uno, incluso con el mismo Alejo Marín, tengo una muy buena relación con Alejo, somos amigos también, y esa generación de personas que también hemos llegado de otras ciudades a Bogotá, mucha gente de Cali, mucha gente también, algunos del eje cafetero, Manizales, poco a poco también de gente de la costa, pero sobre todo como al principio era como Medellín, eje, ya después como gente de la costa, bueno, sí, Marchena. Pero ahí como que se armó una buena amistad con todos, creo que Arturo, Fabio, Alejo, El Arete, José, Chiqui, bueno, gente de la industria con la que tengo muy buen feeling, y creo que todos pues hemos trabajado juntos en un medio, en una industria que nos encanta, y que somos enfermos con ese tema de la música y de los medios y de la radio. En todo ese camino, Alex, en el que te has dedicado a seguir tu pasión, a hacer lo que te gusta y te apasiona, ¿cuál es la importancia que le das a eso, y por qué el por qué inspirar a los Niners a que lo hagan, a que encuentren ese algo que quieren hacer, lo identifiquen, y como en nuestro caso, a pesar de que en algún momento nos dijeron no tienes buena voz, tú seguiste? Yo creo que aquí uno siempre termina poniéndose un poco, como dice un amigo, medio coelo o arjonesco, pero yo creo que todos tenemos como la información ahí sobre la mesa de qué es lo que tenemos que hacer. Yo creo que cada uno sabe lo que en el fondo, qué es lo que tiene que hacer. El rollo es una bobada a lo Nike hacerlo, como que yo creo que es atreverse a hacer. Yo creo que uno tiene un llamado y a veces uno termina diciendo, pero es que, o sea, a mí me gusta tender camas, bueno, yo que voy a ver tender camas, es una estupidez, y de pronto por ahí es decir, de pronto ahí está la información, y la misma vida, yo creo que uno día tras día o año tras año le sigue entregando el mismo mensaje, y a veces le entrega el mismo mensaje, a veces uno no logra una cosa, dice, pero ¿por qué no? Pero si yo quiero esto, y lo que la vida le está diciendo es que eso no es, o sea, lo suyo es esta vuelta, pero ¿cómo va a vivir de eso? Yo creo que es tener el coraje para atreverse a vivir de lo que uno es, de lo que uno ama, y eso requiere sí coraje, requiere rebeldía, un poco de anarquía, no sé, requiere sí, una honestidad muy brava con uno mismo, y sí, coraje, es como, si me gustan las flores, pero es que yo soy odontólogo y me gustan las flores, y estoy mamado a ser odontólogo, no sé, si te gustan las flores, pues vas a jugártela, y vas a hacer después, o sea, te vas a transformar en lo que amas, a pesar de lo que puedan decir, a pesar de lo que pueda decir tu familia, lo que pueda decir tu hija, lo que pueda decir tu esposa, tu esposo, es un poco salir del closet, yo creo que requiere esa valentía de salir del closet. Yo soy locutor, hermano, punto. Pero que un locutor es un borracho, no sé, o no, yo soy un man que le gusta el yoga, no sé, o yo soy un ingeniero, o yo, ¿qué soy?
Y esa información está ahí, y si uno pone el retrovisor y dice, de niño me gustaba esto, de adolescente quería esto, de grande siempre he querido hacer esto, cuando alguien me habla de esto yo me conecto y me quedo 2 horas hablando, entonces uno siente que eso son conversaciones aparte y que lo que fue niño, lo que fue adolescente ya fue, no, o sea, está ahí siempre. Yo creo que es mirar esa historia, mirar ese mensaje, mirar eso que uno es, y de verdad con coraje y con gallardía, y decir, bueno, esto es, y voy a jugármela, así es como all in, o no sé, es lo que yo creo que todos en el fondo tenemos esa voz interior que te está diciendo, bueno, hay que hacer esto, y tú sabes que hay que hacerlo, o loca, tú sabes que hay que hacer esto, tú verás, sí, quieres seguir estando así como frustrada, diciendo que hubiera hecho, o hazlo. Al principio pues no va a ser exitoso seguramente, el primer paso creativo, dice Kevin Ashton, no es el más acertado, pero pues toma un poquito de tiempo, arrancar a hacer el podcast toma un poquito de tiempo, al principio no te va a oír mucha gente, después sí, o de pronto lo que no estás buscando necesariamente es que te oiga mucha gente, es que te oiga una persona que también te va a ayudar a hacer mejor, no sé, es como provocar el movimiento, pero eso se requiere, insisto, coraje. ¿Recuerdas el momento cuando descubriste eso, cuando estabas frente a un micrófono, dijiste quiero dedicarme a la voz? Yo jugaba en mi casa en Armenia a los 10 años, no sé, incluso menos, a manejar un bus y a hablar ponía un micrófono, una grabadora de pilas de cassette, bueno, muchos que liners no saben de eso. Y lo conectaba en un cable y me escuchaba. Y jugaba con eso. Siempre me gustó jugar con la voz. Siempre sentí que era algo bacano. Siempre escucho a la gente. Cuando escucho a la gente, sea un amigo, un desconocido, me conecta el sonido. Y cuando mi mamá, incluso pues, y narraba partidos. Le narraba partidos a mi papá, le rogaba a mi mamá que le dijera al esposo de mi abuela que nos prestara la periodista, que era una grabadora de cassette, donde no podía grabar su voz. Me quedaba ahí esperándolo horas, casi que de verdad era humillante, porque me lo prestaba la periodista, la grabadora, bajo una serie de condiciones, casi que no te la quiero prestar, pero y después de darme una lora, listo, llévesela. Hoy yo diría, uno con el orgullo de adulto, diría, no, hermano, no necesito eso, pero de niño decía, dígame lo que quieran, yo me la voy a llevar. O sea, mi objetivo aquí es, de esta casa de mi abuela, salir con una grabadora periodista para ir a narrarle partidos a mi papá. Y le narraba, imitaba a un locutor deportivo, y era el fútbol que me encanta, y también, lo escuchaba, le decía a mi papá, escucha cómo te narra el partido. Y eso era de niño. Entonces, y así fue que mi mamá me llevó a una emisora. Yo no fui a una emisora porque me hayan llamado o porque yo haya ido, fue porque mi mamá me cogió de la mano a decirme, te voy a llevar allí, acompáñame. Y me dejó casi como si fuera en un jardín, me dejó ahí en una emisora. Entonces ella sabía, yo sabía que quería hacer algo con la voz, y cuando me senté en un micrófono o cuando llegué a la radio, siempre no olvido el momento, porque la primera vez que yo conocí una radio, dije, este es el mejor lugar del mundo. O sea, a mí no me lleven a Disney, a mí no me lleven a un parque, ni a La Rueda, ni la Rueda pues se la habla en el pueblo, o a la Ciudad de Hierro en su momento, a mí no me lleven a ningún lado, déjenme en una emisora, o sea, ver los cassettes, los CDs, los long play de su momento. Yo era los teléfonos sonando, entonces ahí descubrí que ese era un lugar que ese era mi lugar, era mi casa y era una cabina. Sentí que era un micrófono el que tenía que tener al lado, creo que lo va a tener, espero, siempre en mi vida, hasta que hable, hasta que tenga voz. ¿Cuál es tu legado, Alex, para los Niners? ¿Qué es eso que tú dices? Yo con esto quiero que la gente se quede, que cuando escuchen este capítulo recuerden esto. Yo creo que uno tiene muchas voces y yo quisiera que se quedaran con que hay una voz que a uno le está hablando sí, constantemente, le habla desde que se levanta hasta que se acuesta. Entre todas esas voces, o de pronto es una voz hablándole de muchas cosas, pero yo diría que podemos tener 2 voces. Y dicen por ahí leí que no se trata de uno conocerse a sí mismo, sino que las dos voces que hay en uno se conozcan entre sí. Yo creo que hay una voz que uno le está diciendo, de verdad le habla desde la compasión, desde la confianza, desde el coraje. Esa voz que le dice a uno,
Yo creo que esa voz es la que hay que amplificar. Cuando uno escucha esa voz, comienza a hacer lo que uno tiene que hacer, y cuando uno se conecta con esa voz, nuestro sonido comienza también a cambiar. Es casi que lo que tú estás escuchando, cómo lo conecto con esa voz que cree en uno, con esa voz que nos hace creer en uno, con esa voz que hace que uno vaya por lo que uno finalmente casi que está destinado a hacer. Y ahí hay una información. Yo creo que la información está dentro de nosotros y hay una voz que se la está diciendo, sino que a veces se cubre con otras que hacen que uno no la pueda escuchar. Entonces, cuando uno conecta con esa voz real, la gente comienza a escucharlo a uno como es, y uno comienza a hacer lo que realmente es. Alex, gracias. Sor, muchas gracias, muy amable, qué bacano la invitación, y un abrazo para todos. Pues mis queridos Niners, a ustedes mil gracias por llegar hasta el final de este capítulo. Como saben, esto está disponible en todas las plataformas digitales. Me encuentran en redes sociales como @azorlugo. Y bueno, ahí estaremos en contacto. Entonces, mil gracias y muchos abrazos para ustedes. Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.